¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, les paso la explicación del último trabajo que subí, que es del conjunto de los números complejos, ¿sí? Es un nuevo tema, es un tema ya propio de sexto año, así que bueno, es necesario que lo puedan comprender desde el inicio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son los números complejos o de dónde surgen los números complejos? Bueno, surge justamente de la necesidad de querer resolver, ¿sí?, distintos problemas o distintas situaciones donde nos encontrábamos con raíces de índice par, ¿sí?, y radicando negativo. De ahí surgen, ¿sí? Hasta el momento, nosotros siempre, durante todo el secundario, decíamos que las raíces cuadradas con números negativos o de números negativos no tenían solución, ¿sí? O sea, no tenían solución en el conjunto de los números reales, ¿sí? Pero sí tienen solución dentro del conjunto de los números complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos de esa época? ¿Sí? Ahí les doy una breve introducción, ¿sí?, de dónde surgen, quiénes fueron los que introdujeron el concepto de número imaginario, ¿sí?, porque le decían números imaginarios, ¿sí? Y surge a partir de la idea de considerar, ¿sí?, a la raíz cuadrada de menos 1, lo toman como i, ¿sí? Le dan ese valor, ¿bien? Entonces, estos matemáticos, ¿sí?, Jerónimo Cardamo, ¿sí?, y Rafael Bombelli son los que introducen por primera vez, ¿sí?, este concepto de número imaginario. Bien, estos números imaginarios siempre van a poder surgir a partir, ¿sí?, de las raíces cuadradas o cuartas o sextas, o sea, siempre tiene que ser el índice par de un número negativo. Bien, entonces ese número negativo, que es la raíz de menos 1, lo consideran como i. Entonces ahora van a aparecer todos los números, pero con una i, que ese sería el valor imaginario. En definitiva, igual, todos los números reales son números complejos, ¿sí? O sea, todos los números que ustedes conocieron hasta el momento son considerados números complejos. Es como que los números complejos abarcan a todos los números, ¿sí? Es como si tuviésemos una bolsa, bueno, y ahí están metidos todos los números, incluidos los imaginarios, ¿sí? Entonces, acá les doy la definición, ¿sí? Se define un nuevo número llamado i, ¿sí? Ese va a ser nuestro nuevo número, que es igual, ¿sí?, a menos 1. Bien, y al cuadrado es igual a menos 1. Bien, entonces i es igual a más menos la raíz de menos 1. Acuérdense que las raíces de índice par tienen doble solución, positiva y negativa, ¿sí? Y acá les doy dos ejemplos de donde, ¿sí?, pueden llegar a obtener una solución con números complejos. En una ecuación común, ¿sí?, en cualquier tipo de ecuación donde justamente tengamos que calcular una raíz de un número negativo, bueno, ahí vamos a tener justamente la solución de un número complejo. Por ejemplo, acá tenemos x al cuadrado más 4 igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver esta ecuación, x al cuadrado igual a 0. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando resolvemos una ecuación es despejar, en este caso, ¿sí? ¿Qué vamos a despejar? Obviamente que el menos 4, siempre se saca todos los valores primero que están lejos de lo que es la incógnita. La incógnita en nuestro caso sería x. Entonces ese más 4 lo pasamos al otro miembro como menos 4, ¿sí? Es por eso que en el primer miembro me queda x al cuadrado igual a menos 4, ¿sí? Porque obviamente acá teníamos un 0. 0 menos 4, menos 4. Bien. Y después, como acá me queda x al cuadrado, ¿sí?, ya sabemos que las potencias pasan al otro miembro como una raíz, o sea, va a ser raíz cuadrada, ¿sí? O sea que al menos 4 le vamos a calcular la raíz cuadrada. Hasta el momento, esto no tenía solución.
Pero ahora, como estamos introduciendo a los números complejos, esto sí va a tener solución. O sea que ahora ustedes van a poder resolver cualquier tipo de operación, ¿sí? Sabiendo que pueden obtener este tipo de números, ¿sí? Ya no podemos poner más esto de no existe solución, ¿bien? Ya ahora ustedes están capacitados para poder resolver cualquier tipo de situación. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, le calculo la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Que es 2, ¿sí? Y como ya dijimos, esto, el menos, es como si yo tuviese menos 1 por, ¿sí? 4. Entonces, ¿qué hago? Separo las raíces, calculo la raíz de menos 1, que ya sabemos que por definición es i, ¿sí? Ya sabemos que por definición es i, entonces por eso es que me da acá i. Y la raíz de 4, ¿sí? Que es 2, ¿sí? Entonces calculo la raíz como si fuera cualquier número, cualquier valor positivo, nada más que al ser negativo le tengo que agregar la i, ¿bien? Y obviamente más menos, ¿por qué? Porque es una raíz cuadrada y ya sabemos que tiene doble resultado, positivo y negativo. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que considerar a partir de este momento, cuando calculen una raíz, ¿sí? Cuadrada o de índice par de un número negativo. En este caso tenemos otra ecuación, que en este caso también es una ecuación cuadrática, pero que no se puede despejar como en la anterior. ¿Por qué? Porque tiene los tres términos, ¿sí? Esta es una ecuación cuadrática completa, ¿sí? La que vimos recién era una ecuación cuadrática incompleta, ¿sí? Donde le faltaba el término lineal, ¿bien? Eso ya lo vimos en el repaso, ¿sí? De las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? De los polinomios de segundo grado. Bueno, como esa es una ecuación completa, ¿sí? Sí o sí tenemos que calcularlo a través de la fórmula resolvente, ¿sí? Reemplazamos por los valores, esto ustedes ya lo saben hacer, ya los estuvimos repasando, así que bueno, esto no va a haber ninguna dificultad. Lo que pasa es que acá, ¿sí? Tenemos, ¿qué me quedó? 2 más menos la raíz de menos 36, ¿sí? La raíz de menos 36, todo esto sobre 2, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo voy a resolver? Bueno, me va a quedar 2 más menos, ¿sí? Acá me equivoqué, en vez de 2 tenía que poner 6. Bueno, y calculo de nuevo la raíz de 36, ¿sí? Yo ya sé que es 6, ¿sí? Bien, entonces, como tengo menos, ¿sí? En la raíz, obviamente va a ser 6i. Y como bien dijimos, tiene el más menos. Entonces, como tiene más menos, voy a separar en x1 y en x2, ¿sí? En uno voy a considerar más, ¿sí? Y en el otro voy a considerar el menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? Porque acá me desapareció el 2, de dónde salió el C3, y bueno, surge de simplificar el 2 con el 2, ¿sí? Este 2, ¿sí? Lo simplifico con este 2, porque está dividiendo, me queda 2 dividido 2, 1, ¿sí? Y 6i, ¿sí? 6i dividido 2 también, es como que reparto, al ser una división yo puedo repartir en una suma, aplico la propiedad distributiva con respecto a la suma, 6 dividido 2, 3, ¿sí? Y ahí me queda 1 más 3i y 1 menos 3i, ¿sí? Y esas serían las soluciones. Este es un número complejo, ¿sí? Es un número complejo. Y se deja así, 1 más 3i, ¿bien? O 1 menos 3i, o sea, la parte real y la parte imaginaria, que ahora vamos a ver de qué se trata esto de parte real y parte imaginaria. Ahora con la expresión binómica de un número complejo. ¿Cómo se escribe un número complejo? Y bueno, justamente en esta solución que tenemos acá de x1 y x2, bueno, tenemos la forma general, ¿sí? De un número complejo, ¿sí? La forma binómica, se llama así, forma binómica. Binómica ya sabemos lo que es, un binomio
es una expresión de dos términos. Eso lo vieron ya cuando vieron polinomios, vieron los binomios. Bueno, esta es una expresión binómica, ¿bien? Todo número complejo se puede expresar en forma binómica, ¿sí? Todos los números complejos, o sea, todos los números en sí se pueden expresar en forma binómica, ¿sí? En este caso, la parte, ¿sí? El primer término, ¿sí? Va a corresponder a la parte real, o sea, el número, a los números como lo veníamos conociendo y como lo veníamos trabajando hasta el momento. Y después la parte imaginaria, donde va a estar el término con i, ¿sí? Entonces, va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Cualquiera de estas dos partes puede estar ausente, ¿sí? Puede estar ausente y justamente es cuando, por ejemplo, en la solución que teníamos recién, vieron que acá me dio más o menos 2i. O sea que acá está la parte imaginaria, pero no está la parte real. O sea que la parte real es 0, ¿sí? La forma correcta, si nosotros queremos escribirlo en forma binómica, sería 0 más menos 2i, ¿sí? Ese 0 indica que la parte real es 0, que no está, que no tiene ningún valor, ¿bien? Entonces, un número real, me dice, es un número complejo. Esto es lo que yo les decía anteriormente, que un número real es un número complejo, ¿sí? Donde la parte imaginaria es igual a 0. O sea, como les dije recién, así como podíamos expresar, ¿sí? Cuando teníamos este número complejo solo, ¿sí? O sea, teníamos la parte imaginaria y no teníamos la parte real, también puede llegar a ocurrir lo contrario, que tengamos la parte real y no tengamos la parte imaginaria. Cuando no tenemos la parte imaginaria, ¿sí? Es que están los números que hasta el momento conocíamos, ¿sí? Acá les doy algunos ejemplos. Z igual a 5, ¿sí? Por lo general, a los números complejos se los indica con la Z, ¿sí? Se los nombra con la letra Z. Z igual a menos 17, Z igual a raíz de 3, ¿sí? Todos estos son números que ustedes ya conocían y que ustedes ya trabajaron, ¿sí? Que son números complejos, pero que recién ahora vemos que son la parte real de un número complejo, ¿sí? Y después tenemos un número imaginario puro. ¿Cuándo se le dice que ese número imaginario es puro? Bueno, cuando no tiene parte real, ¿sí? Cuando la parte real es igual a 0. O sea que en este ejemplo que nosotros hicimos de la ecuación, ¿sí? El más menos 2i, esto es un número imaginario puro. ¿Bien? Y acá les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, z igual a 8i, ¿sí? Z igual a menos 1/2 de i, ¿sí? Z igual a raíz de 7i, ¿sí? O sea, todos los números que ustedes hasta el momento conocen, pero nada más que con una i, ¿bien? Entonces, eso sería un número complejo puro, cuando no tiene parte real, ¿bien? ¿Qué son los números complejos conjugados? ¿A qué se les llama conjugados? Ustedes ya vieron el concepto de conjugados cuando trabajaron justamente con números irracionales, ¿sí? Con este tipo de números, los que tenemos acá, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 7, ¿sí? Cuando vieron y trabajaron con los números irracionales, ¿sí? En cuarto, quinto año, ustedes también vieron lo que eran los conjugados, ¿sí? Porque justamente tenían que trabajar con el conjugado para resolver una división entre números irracionales, ¿bien? Bueno, acá de nuevo introducimos el concepto de conjugados, pero con números complejos, ¿sí? Entonces, dado un número complejo, ya saben que esta es la forma general, z igual a más bi, esa es la forma general de cualquier número complejo. Se define su conjugado, ¿sí? Y cuando hablamos de conjugado en el conjunto de los números complejos, van a encontrar que tienen esa barrita
arriba. Esa barrita, ¿sí? Esa línea arriba de un número, ¿sí? Indica que ese es el conjugado de otro. ¿Bien? Es como para identificar y diferenciar a uno de otro. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes encuentren, por sobre todo ahora después cuando empecemos con las operaciones, porque vamos a empezar después con las operaciones de números complejos, ¿sí? Cuando vean que tiene una línea arriba, es porque estamos hablando del conjugado, ¿sí? De ese número. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser el conjugado? Bueno, al complejo que tiene su parte real igual, o sea, la misma parte real, pero la parte imaginaria opuesta, o sea, con distintos signos. Nada más que eso, fíjense acá. Entonces, nosotros tenemos que Z era A más BI, entonces el conjugado que va a ser A menos BI, ¿sí? Lo único que cambia es el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Es el mismo número, pero nada más que cambia el signo de la parte imaginaria. Ese es un número conjugado, ¿sí? De otro, ¿sí? Nosotros para calcular el conjugado siempre tenemos que tener un número de base, ¿sí? Para poder calcular el conjugado, ¿sí? Por ejemplo, acá, el conjugado de menos un medio i sería más un medio i, ¿sí? ¿Por qué? Porque le cambié el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Acá, el conjugado de 8i sería menos 8i. El conjugado de raíz de 7i sería menos raíz de 7i. ¿Bien? Acá en este, como es parte real nada más, no podemos calcularle el conjugado. ¿Bien? En estas soluciones, fíjense, acá se ve bien clarito, en x 1 y 2, que fueron las soluciones de la primera ecuación que nosotros vimos, bueno, ahí son números conjugados, ¿ven? 1 más 3i, 1 menos 3i. Le cambiamos el signo nada más a la parte imaginaria. Bueno, x1 y x2 son números complejos conjugados entre sí. ¿Bien? Ese es el concepto de conjugados. Y acá, bueno, les doy dos ejemplos gráficos, ¿sí? De cómo vamos a nombrar, ¿sí? O cómo escribimos a los números complejos, ¿sí? Tenemos el Z A más BI y el Z A menos BI, que sería la línea de abajo. Y acá con un ejemplo, Z6 más 3i y 6 menos 3i. ¿Bien? Después vamos a ver cómo se grafica, ¿sí? Por el momento, ¿sí? Se los muestro nada más y después vamos a ver cómo graficamos los números complejos, porque obviamente ya la recta real, ¿sí? No me alcanza, necesito también tener, aparte de los reales, tener la parte imaginaria. Y ahora vamos a ver cómo se grafican, que son muy, muy, muy sencillos de graficar. Bueno, y acá les doy algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Z igual a 6 más 7i, ¿sí? 6 más 7i. Hoy se me marca todo. Esperen. Acá. 6 más 7i. El conjugado, acuérdense que para indicar que es conjugado le ponemos la rayita encima, ¿sí? Es 6 menos 7i. ¿Bien? Acá tenemos Z igual a 7 cuartos menos I, ¿sí? El conjugado sería 7 cuartos más I. Y acá tenemos 2 raíz de 2 más 3i, entonces el conjugado sería 2 raíz de 2 menos 3i. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto de complejos conjugados. Bueno, y acá les digo, las soluciones complejas de una ecuación cuadrática con coeficientes reales son complejos conjugados. Es lo mismo que les decía recién del x1 y x2. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver, ¿sí?, cómo representar a los números complejos. Se define al conjunto de los números complejos, ¿sí? El símbolo para indicar los números complejos es la C, ¿sí?, con doble rayita.
así como la N es de los naturales, la Q es de los irracionales, la Z es de los enteros. Bueno, el de los complejos es la C, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir? Bueno, a cualquier conjunto XY, ¿sí? Que pertenece a R al cuadrado, ¿sí? O sea, los reales, ¿sí? En la segunda dimensión, por así decirlo, ¿sí? Con X, que pertenece a los reales, ¿sí? Y con Y, que va a pertenecer a los números complejos, ¿sí? Acá también me equivoqué. Vamos a copiar. Ay. Copiar. Vieron que antes ustedes tenían, cuando graficaban, no sé, una recta o lo que sea, ¿sí? O una gráfica de cualquier tipo de función y tenían los ejes X e Y. Bueno, no se me copia. Bueno, acá les pongo el C. Bueno, ahora después yo lo voy a corregir. Recuerden que acá la parte X es la parte real, o sea, el eje X es la parte real. Y el eje Y va a corresponder a los números complejos, ¿sí? Acá yo puse R, pero me equivoqué, es los números complejos, ¿sí? Ahora se los cambio. No me deja copiar. Ahí está. Bueno, ahí está, perfecto, ahora sí quedó bien. Bueno, entonces, a cada número complejo le corresponde un punto del plano, ¿sí? O sea, que acá, vieron que nosotros siempre cuando graficábamos puntos en los ejes cartesianos, en los ejes X e Y, ¿sí? Teníamos puntos cartesianos, donde la primera parte correspondía siempre a X y la segunda componente correspondía a Y, ¿sí? A los valores de Y. En este caso, el primer elemento va a corresponder a la parte real y el segundo elemento va a corresponder a la parte imaginaria, ¿sí? La parte real, el primer elemento es lo que está en rojo, el segundo elemento es lo que está en azul, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a graficar? Bueno, como les dije recién, los ejes, como graficábamos, X e Y, ¿sí? La parte del eje horizontal serían los reales, ¿sí? Por eso es que aparece ese re, ¿sí? Ya no vamos a poner X, ¿sí? Vamos a poner re de reales o R, nada más. Esta es correcto también. Y en el eje Y, ¿sí? Lo que era antes el eje Y, van a aparecer los imaginarios. Por eso es que aparece el IM, ¿sí? Ya no vamos a poner Y. Ojo ahí, no me hagan lío, no me pongan X e Y, porque no corresponde a los números complejos eso, ¿sí? Ahora son reales e imaginarios, ¿bien? Y lo vamos a graficar así, tal cual como graficábamos, ¿sí? Un punto en el plano real, ¿sí? Entonces, acá les doy un ejemplo. Ven que yo tengo Z igual a 3 más 4i. 3 es la parte real, o sea que lo voy a indicar ¿en dónde? En el eje real, o sea, en el eje horizontal, donde antes teníamos la X, ¿sí? Y el 4i corresponde a la parte imaginaria, entonces lo voy a marcar en la parte imaginaria justamente, ¿sí? O sea, en el eje vertical, ¿sí? Y después obviamente que va a ser la unión de esos dos. Ahí voy a marcar mi punto, que es ese punto verde, ¿ven? 3 de la parte real, 4 de la parte imaginaria. Pero mi número complejo no es ese puntito, ¿sí? Mi número complejo en realidad parte desde el 0 hasta ese punto. O sea, siempre para graficar un número complejo es justamente esto, ¿sí? Siempre partiendo desde el 0 hasta ese punto que estamos indicando. ¿Por qué? Porque es un vector. Ustedes seguramente
Si tuvieran física, habrán visto el tema de vectores, ¿sí? Que se trabaja mucho en la intensidad, no sé, de los campos electromagnéticos y todo eso. Bueno, ahí es donde se utilizan mucho los vectores, ¿sí? Quizás lo vieron y no se acuerdan. Y si no lo vieron, no importa, les indico que es un vector. Bueno, es justamente un conjunto de valores, ¿sí? Donde en este caso tienen un origen, que el origen en este caso es el 0, 0, el origen de coordenadas, ¿sí? Y tienen una dirección, que en este caso la dirección va a estar dada por los valores de las coordenadas, ¿sí? O sea, en este 3, 4, ¿sí? Esa coordenada 3, 4 es lo que me va a dar la dirección de este vector, que en este caso es el número complejo, ¿sí? Acuérdense entonces que nosotros marcamos, ¿sí? La parte real, la parte imaginaria, ¿sí? Y después lo que hacemos es señalar el vector correspondiente a ese número complejo, siempre. O sea, no me hagan solamente el puntito. Tienen que indicar desde el centro de coordenadas hasta ese punto, ese es el número complejo. Y siempre cuando grafiquen números complejos, siempre traten de indicarme, así como yo indiqué acá, z igual a 3 más 4i, ¿sí? Indiquen que corresponde a ese número complejo que ustedes quisieron graficar, ¿sí? O pueden poner Z1, Z2, Z3, según lo que me diga el ejercicio, ¿bien? Bueno, y después vienen las actividades, ¿sí? En este caso, tienen que resolver las siguientes raíces, ¿sí? Acá van a encontrar raíces que se pueden resolver de la forma que ya conocemos y raíces que se deben resolver en forma de número complejo. O sea que ustedes tienen que diferenciar cuáles corresponden al conjunto de los números reales y cuáles corresponden al conjunto de los números complejos, ¿sí? Acuérdense que siempre las raíces de índice par y radicando negativo, esas van a corresponder a números complejos y le tienen que agregar la i. ¿Bien? Bueno, punto 2, escribir la expresión binómica de cada número complejo representado. Acá yo les doy el número complejo, ¿sí? Bien, las coordenadas del número complejo, ¿sí? Acá yo no les hice el vector, porque justamente después ustedes lo van a hacer al vector, ¿sí? Cuando tengan cuáles son el número complejo armadito, ¿sí? O sea, yo les doy las coordenadas, ¿sí? De Z1, Z2, Z3, y ustedes acá me van a escribir cuál es el número complejo, ¿sí? Y lo van a graficar acá. Bien, o sea, van a hacer el vector que le corresponde, la flechita esa que recién les indicaba. Bien, eso como primer paso. Segundo punto del 2, perdón, es representar justamente los siguientes números complejos. Ven, acá es lo que yo les decía, z sub 1, z sub 2, z sub 3, ¿sí? Acá yo les doy cada número complejo, pero en forma de coordenada cartesiana, ¿sí? Acuérdense que el primer elemento corresponde a la parte real y el segundo elemento corresponde a la parte imaginaria. Siempre, siempre, siempre. El primer elemento, parte real, segundo elemento, parte imaginaria. ¿Sí? Eso lo tienen que indicar acá en los ejes cartesianos, ¿sí? Yo se los puse acá, si no le sacan la fotocopia, lo pueden graficar ustedes tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Bien? Y después, en este caso, tenemos que calcular el conjugado de cada uno de estos números, ¿sí? Lo que nosotros recién vimos. ¿Cómo calculábamos el conjugado? Acuérdense que era cambiar el signo de la parte imaginaria. Bueno, acá me escriben ustedes, ¿sí? El conjugado de cada uno de estos números complejos. ¿Bien? Y en el punto número 4, vieron que tenemos dos formas de escribir un número complejo.
de la forma binómica o de la forma cartesiana, ¿sí? La forma binómica es esta, como por ejemplo acá, 6 más 2i. Esa es la forma binómica, ¿sí? Donde tenemos dos términos, ¿bien? O de la forma cartesiana, ¿sí? La forma cartesiana, ¿cuál es? Y bueno, cuando estamos graficando en los ejes cartesianos, o sea, esta es la forma cartesiana, ¿sí? Esta es escribir la forma cartesiana, o sea, las coordenadas nada más de la parte real y la parte imaginaria. Esa es en forma cartesiana. Bueno, los números que están en forma cartesiana me lo escriben en forma binómica y los que están en forma binómica me lo escriben en forma cartesiana. Muy sencillito esto. Bien, y esas serían todas las actividades, ¿sí? Bueno, nada más por hoy, ¿sí? Acuérdense de la fecha de entrega para no pasarse, empiecen a hacerlo a los ejercicios porque esto es un trabajo nuevo, un concepto nuevo, ¿sí? De matemática que es importante que tengan la continuidad. Entonces, por eso les digo, que estén en las clases, ¿sí? Que se presenten en las clases porque es un tema nuevo, que si bien es muy sencillo, como lo habrán visto, es importante, sí, que se saquen todas las dudas en clase. Bien, bueno, nada más por hoy. Después les subo la grabación de esto, así que bueno, los saludo y que tengan un buen día, chicos. Nos vemos la semana que viene con otro trabajo.